La labor del profesional de la educación no se reduce a ser únicamente el facilitador de conocimientos. La educación no habría transitado por todos los estadios que han caracterizado cada tendencia pedagógica en la historia de la humanidad de no ser por los investigadores y teóricos de las ciencias humanas. Para comunicar y difundir los resultados del quehacer intelectual y de acuerdo al tipo de información que deseen presentar, a la manera de presentarla y el impacto que deseen generar, los pensadores e investigadores recurren a los géneros literarios o lingüísticos. Artículo. El artículo es un texto de opinión que presenta la postura personal del autor frente a un acontecimiento, un problema actual o un tema de interés general. Entre las modalidades más populares tenemos al artículo periodístico, el científico y el de divulgación. Como género lingüístico, el artículo concede una gran libertad de expresión a su autor, ya que pretende impactar o modificar la opinión de los lectores a través de argumentos persuasivos. Representa un comentario interpretativo de la actualidad, lo que puede resultar en un carácter efímero, ya que emana la ideología producida por el acontecimiento de actualidad. Sin embargo, lo importante es la interpretación personal de lo que ha ocurrido. La extensión del artículo depende del criterio del autor respecto del tema. Su estructura formal y estilo son más libres que el resto de los géneros, pero podemos aceptar que hay dos reglas básicas. 1. Debe contener un principio atractivo. Y 2. Dejar lo más importante para el final, para que al lector le quede grabado su mensaje sin ninguna alteración. Se deben buscar al escribir un artículo precisión, claridad y brevedad. Los artículos se encuentran en diarios, donde el artículo goza de una cualidad editorializante, aunque independiente del medio. En revistas de temas especializados, en foros electrónicos y en todo medio que sea susceptible de difusión. Ensayo. El ensayo tiene su origen en Grecia, donde se consideraba como una proposición original que dispone elementos de creación, generación e innovación. Los griegos y los romanos utilizaron este estilo de expresión, pero es hasta el siglo XVI cuando el filósofo francés Michel Eyquem de Montaigne le da las características y el nombre con el que hoy en día se conoce. El ensayo, independientemente del área de estudio, tiene una conformación, una metodología y un diseño único. No debe confundirse el ensayo con otras fuentes de opinión, como la reseña, la monografía, el comentario, la apreciación y la reflexión. Para elaborar un ensayo se debe considerar la parte objetiva o científica donde se relacionan los hechos, y la parte subjetiva o literaria donde impacta el juicio crítico del ensayista. El ensayo es, por tanto, la unión del mundo de la ciencia y de la originalidad del ensayista. Es una construcción generada en base a la experiencia que el ensayista ha tomado de su realidad. La exposición del ensayo debe ser clara y sistemática, pero por otro lado debe ser bella. La belleza se centra en la forma en que el ensayista comunica de manera sencilla y con vocablos adecuados el planteamiento, como la defensa de la tesis. Aunque la subjetividad del ensayista es algo implícito en el ensayista debe ser lo más objetivo posible, es decir, evitar que la obra tienda a ser una expresión matizada de cruce de prejuicios y prioridades personales. El ensayo cuenta con tres partes importantes en su estructura. 1. El planteamiento, que es la exposición del problema y la tesis que se ha de defender. 2. El desarrollo, es la defensa de la tesis a través del análisis de los juicios. 3. La conclusión, donde se retoma el planteamiento del problema para resaltar la importancia de los hechos que validaron la hipótesis y finalmente atar cabos y dar una respuesta a las interrogantes planteadas. El título del ensayo debe reflejar el contenido para captar la atención del lector. La extensión va de unas cuartillas a un libro entero. Sin embargo, la calidad de la obra es lo más importante. Los científicos, investigadores y pensadores deben tener en cuenta que la práctica ayuda a depurar los estilos de expresión para reconocer la manera más adecuada de comunicar ideas. Y recordemos que las ideas siempre han movido al mundo y es importante saber comunicarlas.